Confirmé que mi esposa me estaba engañando con su jefe usando un GPS, los expuse ante recursos humanos y su esposa lo noqueó. La divorcié sin arrepentimientos cuando recibí un sobre por correo que se veía extraño porque no tenía remitente. Tenía dos estampillas en la esquina superior derecha y la dirección estaba escrita a mano. Pensé que podía ser algún amigo de mis días en el ejército tratando de contactarme. Abrí la carta y me dirigía como señor desconocido, usando desconocido en lugar de mi nombre. A continuación, el contenido de la carta. Estimado señor desconocido. Le envío esta carta anónima para informarle que su esposa ha tenido contacto romántico con el señor jefe, un hombre que mantiene una relación amorosa con múltiples mujeres. Debí leer la carta al menos 5 veces. Al parecer, el autor quería permanecer en el anonimato y claramente deseaba que yo supiera que mi esposa tenía una aventura con su supervisor. La mención de múltiples mujeres significaba que el supervisor estaba involucrado con varias. Vi a su supervisor una vez cuando dejé a mi esposa en el trabajo. Es un hombre alto, posiblemente de 1,93 metros o 1,96 metros, calvo, de aspecto por debajo del promedio y fuera de forma, semejante a un goyún gordo. Conozco el tipo de hombre que le atrae a mi esposa y él no lo era. Esto puede sonar arrogante, pero necesito poner el contexto. Durante mi tiempo en el ejército, por razones obvias, estaba delgado y enfocado en la resistencia. Aproximadamente 6 meses después de salir, decidí que estaba cansado de sentirme agotado durante los entrenamientos, así que empecé a levantar pesas. Siempre he sido más atractivo que el promedio, pero con mi 1,75 metros automáticamente quedaba descartado para algunas. Una vez cambié mi físico, noté que mi estatus social se disparó dramáticamente. Las mujeres me echaban miradas al pasar y se quedaban mirando. Una de sus amigas desagradables, Sally, me insinuó algo una vez. Estoy bastante seguro de que mi esposa nunca notó nada de esto porque ella es celosa y nunca dijo nada. Como hombre religioso, jamás aproveché esas oportunidades. No se lo restregaba a mi esposa para inflar mi ego ni coqueteaba con otras mujeres, y mucho menos con Sally. Solo era una sensación agradable, y estoy seguro de que cualquiera que sea atractivo puede confirmarlo. A mi esposa no parecía importarle y solo me dijo, si desaparece tu cuello, tienes que parar. Fue una respuesta decepcionante, pero sentí que significaba que me amaba por quien soy y no por mi físico. Nuestra intimidad no cambió después de que empecé a levantar pesas, lo cual estaba bien porque ya era buena. Volviendo a la carta, la tomé con cautela, sobre todo porque no había evidencia obvia. Consideré confrontar a mi esposa para aclarar el asunto, pero no serviría de nada si lo negaba. No tenía pruebas y, si realmente había una aventura, confrontarla sin pruebas la llevaría a la clandestinidad. Solo la sospecha no basta. Una vez expresada, ella pensaría que no confío en ella si me equivoco. Se necesita evidencia. Un poco de contexto sobre nosotros. Tengo 35 años y mi esposa 33. Nos conocimos en la universidad, nos casamos de inmediato y me uní al ejército. Tenemos 3 hijos, un niño de 9 años y 2 niñas de 7 y 5. Mi esposa era ama de casa cuidando a nuestros 3 niños. Estoy seguro de que fue fiel mientras estuve en servicio. Teníamos un buen grupo de amigos en quien confiar cuando yo estaba desplegado. A diferencia del estereotipo de las mujeres que engañan durante los despliegues, es difícil salirse con la suya. En resumen, nunca estaba en casa en mi último puesto y solo iba a empeorar al ser ascendido, así que decidí salir después de 10 años. Ahí es cuando uno se compromete o se retira. Después de eso, no tiene sentido irse sin quedarse al menos 3 años más para llegar a los 20 y jubilarse. Elegí empezar de cero en la parte baja del mundo corporativo para ser un gran padre, pues nunca pasaba suficiente tiempo con mis hijos, ni siquiera cambié un pañal. Mi esposa tampoco estaba contenta con que dejara el ejército, no maneja bien la incertidumbre y estaba cómoda con la vida que construimos allí, lo cual es extraño porque siempre se quejaba de que yo estaba fuera demasiado tiempo. Después de salir, me dio una lista interminable de exigencias sobre dónde vivir, cuánto debía ganar y más, todo para que ella se sintiera cómoda y nuestros hijos seguros. Lloraba mucho. Todos saben que uno debe ir donde están los trabajos, pero hice lo posible. Fuimos increíblemente afortunados. Marqué todas las casillas. Obtuve un trabajo en el estado correcto, a distancia manejable de mis padres porque ella los adora, ganando un sueldo sustancial de 6 cifras. Las escuelas públicas eran las mejores del área metropolitana y verifiqué todo 2 veces. Ella se quejaba constantemente de no iniciar su carrera porque nos mudábamos mucho en el ejército, lo cual es cierto. Quería usar su título en logística y gestión de cadena de suministro. En 3 meses consiguió su trabajo soñado en un centro de distribución. Todas sus colegas eran mujeres bajo un supervisor masculino, el calvo que mencioné. Su puesto no paga mucho, pero siempre quiso hacerlo. Es su primer y único trabajo desde que se graduó y la apoyé al 100%, como en todo lo que hace. Desde que recibí la carta, he intentado reunir pruebas para confirmar su legitimidad. Si la persona quería exponer al jefe, ¿por qué no lo informó a recursos humanos? ¿Por qué decírmelo a mí? Aún así, mantuve los ojos en mi esposa. Conocía la contraseña de su celular, así que revisé sus mensajes. Encontré textos con su jefe, pero nada notable. La carta me perturbó casi una semana y no podía hallar evidencia de infidelidad. Lleva 5 meses en su empleo y el único cambio es que mi libido ha bajado. Ella ha estado rechazando la intimidad durante los últimos 2 meses, pero no puedo acusarla de engaño por eso, siempre da excusas y mi trabajo se vuelve más estresante. Después de buscar pruebas 2 semanas, no encontré nada, pero seguía alerta. Me preguntaba quién envió la carta. Imaginé que era una broma y casi se lo conté una noche, pero me contuve. Estuve a punto de cerrar ese capítulo raro, bajar la guardia y aceptar menos intimidad. Una noche mi esposa mencionó que sus compañeras estaban celosas de la atención que recibía de su jefe.
Dijo que sentían envidia porque ella tenía las mejores evaluaciones trimestrales y la nombraron empleada del mes 3 veces seguidas, pese a no llevar mucho tiempo. Estaba encantada con el reconocimiento. Al principio me alegré. Nunca tuvo un trabajo real. Pero la carta seguía rondando mi mente. ¿Podía alguna compañera celosa haber enviado la carta? ¿Por qué tanto celo por su reconocimiento? Sé que las mujeres pueden ser celosas, pero esto parecía exagerado. Volví a estar alerta. Quise cerrar esto, así que pensé contratar a un investigador privado para seguirla. Al final cambié de opinión, no quería desperdiciar dinero sin pruebas sólidas, sin mensajes sospechosos, solo una carta, rechazo de intimidad y entusiasmo por el trabajo, todo parecía normal. Decidí comprar un rastreador GPS en línea para instalar en su coche y detectar ubicaciones sospechosas. El GPS se conecta al puerto OBD2 bajo la columna de dirección. Estaba nervioso de que la encontrara porque es visible, pero mi esposa no es experta en tecnología, así que aposté a que no lo notaría. Normalmente arreglo los dos coches familiares, así que podía convencerla. No recomendaría este GPS para operaciones clandestinas como esta. El viernes noté que su coche estaba en un lugar desconocido. No era su trabajo, el supermercado ni la escuela de nuestros hijos. Estaba al otro lado de la ciudad, por donde nunca vamos. Busqué el sitio y resultó ser un hotel Best Western. Pedí permiso a mi jefe para salir y conduje hacia la ubicación, a 56 kilómetros de mi trabajo. A 16 kilómetros de llegar, la señal empezó a moverse de vuelta a su trabajo. Su coche estuvo allí unas 2 o 3 horas y casi lo pierdo. Decepcionado, bajé de mi coche y miré alrededor, sin estar seguro de si estaba estacionado en el Best Western o en el restaurante cercano. Pensé si ella saldría a comer con un colega, ya que el restaurante y el hotel están uno al lado del otro. Pero ¿por qué viajar tan lejos para un restaurante? Hay cientos entre su trabajo y allí. No es que sea fanática de Golden Corral para recorrer 43 kilómetros. Volví a casa con preguntas y sin respuestas. Mi esposa notó que algo me molestaba, pero mentí diciendo que tuve un día difícil en el trabajo. Intenté no confrontarla pues aún carecía de pruebas. Decidí que era hora de contratar al investigador privado porque no podía seguir revisando el móvil y dejando el trabajo para rastrearla. Hablé con uno el sábado, cobraba 25 pesos la hora. No parecía muy profesional, solo un tipo con un buen móvil con cámara, encontrado en Craigslist. Acepté pagarle para seguir a mi esposa durante la hora de almuerzo. No era caro. El investigador instaló la app del rastreador GPS en su teléfono, así que veía lo mismo que yo. Le conté lo del Best Western y le mostré la ubicación. De lunes a jueves todo fue rutina, pero el viernes me avisó de movimiento. Mi esposa se dirigía al Best Western y la estaba siguiendo. Lo confirmé en la app. Como sabía a dónde iba, él llegó primero y aparcó. Cuando mi esposa llegó sola y entró al hotel, él tomó fotos. Conocía al jefe, pues le describí su aspecto y coche. El investigador se sentó en el vestíbulo del hotel grabando en secreto a mi esposa entrar al ascensor. Se subió con ella, arriesgado porque podía delatarlo si lo reconocía, pero obtienes lo que pagas. Notó que bajó en el tercer piso y lo grabó todo, pero no la siguió. Volvió al vestíbulo y esperó unas 3 horas. Vio al jefe salir del ascensor, pagar en recepción y dirigirse a su coche, grabándolo. 10 minutos después, mi esposa salió y fue a su coche, también lo captó en video. Mis sospechas se confirmaron, me engañaba con ese calvo desgraciado. Tenía la evidencia para confrontarla. El investigador envió las grabaciones y fotos a mi Dropbox y las compilé en un solo video. Llegué a casa temprano antes que ella, con el portátil abierto y el sobre la mesa. Si preguntas cómo me sentía, diría relajado. Me había preparado. Cuando llegó, la llamé a la cocina donde estaba el portátil. Compilé un video de 30 minutos mostrando su llegada al hotel, su bajada del ascensor, la salida del jefe y luego la de ella. Le enseñé el video. En menos de 2 minutos supo lo que era. Intentó disculparse diciendo puedo explicarlo y empezó a llorar diciendo lo siento. Señalé la pantalla y siguió viendo, girándose para explicarme y tratando de detenerlo. Me enfadé, la agarré del cabello y le giré la cabeza al portátil ordenándole que siguiera mirando. Lloraba y temblaba. Estaba aterrada, nunca me había visto así de furioso. No soy golpeador de esposas y jamás puse una mano sobre ella ni ninguna mujer de ese modo, pero hoy hice una excepción. Cuando terminó el video, la empujé al suelo y salió volando por la habitación. Sentía ganas de golpearla. Grité que a 5 meses de su trabajo ya se acostaba con su jefe y quién sabe con quién más. Ella lloró diciendo que era la única vez que engañaba. Pregunté cuánto llevaba y dijo 2 meses. Aseguró que no le importaba a él, que la intimidad no significaba nada y no sabía por qué lo hizo. Le grité que hablara o la golpearía. Confesó todo, no la atraía, pero lo quería porque otras chicas también, como una competencia, tenía que ver con que él fuera el jefe masculino en un lugar mayoritariamente femenino. Según ella, él estaba con otras chicas también. No podía entender cómo mi hermosa esposa se acostaba con este tipo parecido a Goyum solo porque otras lo deseaban o lo hacían. Olvidó que estaba casada. ¿Por qué me negó intimidad? Parecía competir más que otra cosa. Estaba tan molesto que no hay palabras. Sentí que mi bella esposa se había mancillado y perdí el interés al instante. Esa noche le dije que no quería verla y la eché. No soportaba verla. Se fue con su hermana. Fue una noche estresante. Tuve que alimentar y acostar a los niños, corriendo como gallina sin cabeza porque no sabía dónde estaba nada. Mi hija de 5 años lloraba y resistí llamar a mi esposa. Ella siempre ha sido ama de casa, más involucrada con los niños. Yo era el sostén y ella la encargada del hogar. Pensé que hacíamos un gran equipo hasta ahora. Lo arruinó compitiendo con otra, olvidando que estaba casada, muy inmaduro. Según ella,
Las empleadas se le lanzaban a Goyum, incluso las casadas, competencia entre mujeres adultas casadas. ¿Qué pasa? Una de esas mujeres despreciables debió enviar la carta. ¿Por qué competirían por acostarse con un troul poco atractivo? Ese tipo me revuelve. Convirtió el lugar de trabajo en un burdel. Quiero divorciarme y que sufra por esta traición, pero he dependido de ella para mantener la casa en orden. Tendré que acostumbrarme. Mi esposa descarriada ha estado enviando mensajes y llamando desde ayer, pidiéndome volver a casa. No dormí mucho anoche y tuve que trabajar esta mañana. Ella sabe dónde está todo, incluida la medicación de nuestros hijos. Mi hija de 7 años es alérgica y muy selectiva, necesita atención especial en la que mi esposa es buena. Mi niña de 5 tampoco es fácil de cuidar. Llevé a los niños a la escuela, salí temprano del trabajo para recogerlos y no estuvo mal, pero terminé agotado. No había respondido a sus mensajes ni llamadas. Esa tarde la llamé y le dije que regresara. Llegó con su hermana mayor, probablemente porque tenía miedo de estar sola conmigo. Su hermana vive a 145 kilómetros. Mi esposa debió contarle la infidelidad buscando apoyo. Mi cuñada se casó joven y ahora está divorciada. Se parece tanto a mi esposa que podrían confundirlas, aunque es 2 años mayor. Siempre nos hemos llevado bien. Es más respetuosa que mi esposa, la consentida de la familia, y suele arreglar sus desastres. No estaba de humor para reconciliar ni fingir simpatía, pero me alegró ver un rostro amigable pensando que entendería, ya que su marido le engañó. Me llevó aparte y dijo que estaba allí por los niños, no por mi esposa, y sabe que ella puede ser inmadura. Comentó que entendería si les pedía irse para darme espacio, pero sugirió una separación bajo el mismo techo por el bien de los niños. Sus palabras me calmaron lo suficiente para tolerar la presencia de mi esposa. Esta se sentó en un rincón, la cara roja y los párpados hinchados de tanto llorar, evitando mi mirada. Me complacía que comprendiera el impacto de su traición. Los niños salieron, la abrazaron y rompieron la tensión, enterneciéndome. Ojalá no hubiese hecho esto. Verla con los niños casi me hizo llorar. Es excelente madre, pero mala esposa. Vivimos en un apartamento de 3 habitaciones, así que mi esposa y su hermana compartieron la de invitados mientras los niños ocuparon la tercera. Después de acostar a los niños, mi esposa empezó a preparar la cena mientras yo me sentaba en el sofá con mi cuñada, que intentaba distraerme o normalizar la situación. Lo acepté porque deseaba que todo volviera a la normalidad. Estaba agotado de sentir rabia, de cuidar solo a los niños y de lidiar con el trabajo. Su hermana fue un gran apoyo. Dijo que se marcharía a la mañana siguiente, pero se quedaría más tiempo si era necesario. Le confesé que probablemente me divorciaría porque no podía mirar ni confiar en mi esposa. Lo entendió y no trató de convencerme de lo contrario. Cuando mi esposa terminó de cocinar, nos sirvió mientras veíamos la televisión, sin mirarme a los ojos ni decir palabra. A la mañana siguiente, mi cuñada se marchó y seguimos la rutina, excepto que yo no hablaba con mi esposa. Parecía no prepararse para ir al trabajo y no pregunté por qué. Esa tarde consulté a un abogado de divorcio. Me dijo que, según su salario anual de $45,000, podría tener que pagar pensión y manutención. Es una locura que se acostara con Goyum por eso. Jamás está bien acostarse con tu jefe, menos estando en una relación comprometida. Su primer empleo desde la universidad debió elevar su autoestima, pero se pasó de la raya. No tengo problema en pagar. Ya lo hacía en el ejército cuando ganaba menos. Es cuestión de principios. Si engañó con su primer jefe, ¿qué la detendrá de repetirlo? Esa noche hablé con mi esposa por primera vez desde el día de había escrito una carta para leerme, queriendo expresar sus pensamientos sin ponerse emocional. Se disculpó por traicionar mi confianza y actuar de forma inmadura, evitando cuidadosamente mencionar a Goyum. Dijo que quería que siguiéramos juntos y haría cualquier cosa para arreglar el matrimonio. Luego soltó algo inesperado. Podía acostarme con otras mujeres si quería. Aquello me sorprendió, pues ella es celosa. La llamé farol. Renunció a opinar y trataba de manipularme para sentirse menos culpable. Le dije que no me interesaban otras mujeres. Si así fuera, no me habría casado. Se echó a llorar. Le dije que llorara cuanto quisiera, pero aún no explicaba por qué me engañó 2 meses. No fue un desliz, fue premeditado. Planeó ir al hotel a acostarse con ese sujeto, arriesgándolo todo. ¿Para qué? Le anuncié que nos divorciaríamos. Ya había decidido. Por atractiva que sea, no soportaba dormir ni tenerla cerca. Preguntó por qué era cruel. La había mimado, tratado como princesa, nunca alzado la voz, le di el control de la casa. Quizás por eso se acostó con el primer tipo que la mandó. Ahora esperaba que siguiera siendo el mismo buen chico. También dijo que renunció al trabajo. No soportaba verlo. Reconoció que tenía todo y lo tiró por competir con las chicas del trabajo. No sabía cómo derivó en relaciones íntimas. Hablar de su exjefe me repugnaba. No podía sacar de mi cabeza cómo un tipo como Goyum sedujo a mi esposa. Le insistí en por qué cayó. Tartamudeó, diciendo que se lo preguntaba también. No era su aspecto ni el acto, sino que él era elocuente, siempre sabía qué decir y su autoridad lo hacía atractivo porque las chicas lo admiraban e intentaban impresionarlo. Sus razones eran matizadas, pero yo solo pensaba en arruinarle la fiesta. Le dije que debía exponerlo. Ella haría lo que fuera para hacerme feliz, incluso si nos divorciábamos, pues no soportaba verme molesto. Le respondí que, aunque fue tonta al dejar que él se aprovechara, él debía ser desenmascarado. Destruyó mi familia. Ahora es momento de venganza. Me dio su dirección y el nombre de su esposa. Pregunté cómo se comunicaban sin mensajes. Dijo que usaban el chat interno del trabajo. Le pedí ver esos mensajes, pero dudó, temiendo que me enfureciera más y le hiciera daño. Los mostraría tras finalizar el divorcio. Unos días después localicé a la esposa de Goyum.
Él tiene 51, ella 48, 4 hijos, el menor de 12. Copié el video en un USB y fui a su casa. Sabía que él estaba en el trabajo, probablemente acostándose con otra empleada. Su esposa abrió la puerta. Creo que estaba sola. Le conté mi historia y le entregué la memoria y la carta anónima. Dijo que había recibido una carta similar y confrontó a su marido. Él lo negó, acusando a las mujeres de vagas y de querer destruirlo porque las hacía trabajar. Ella le creyó y nunca sospechó ni contrató a un investigador. Me agradeció y dio las gracias por mi servicio al país. Le dejé mi número. No sé si se divorciaron o separaron, pero al menos él sabe que lo tengo en la mira. La semana pasada presenté todas mis pruebas al Departamento de Recursos Humanos. Hablé con una señora que me invitó a pasar. Dejé otro USB y una declaración de mi esposa admitiendo la aventura que condujo a su renuncia. Eso debería bastar para que lo despidan. Antes de irme me aseguré de confrontar a Goyum. La oficina de RR. HH. Está en la recepción, pero rodeé hasta la zona de muelles donde descargan trailers. No estaba asegurado. Una puerta lateral sin llave me permitió entrar. No conocía el edificio, pero pregunté a una empleada por la oficina de Goyum. Me señaló la dirección. Noté que la mayoría de trabajadores eran mujeres, incluso las carretilleras, como si la empresa tuviera política de contratarlas. Al acercarme al área de oficinas lo vi salir de una. Estaba a unos 15 metros. Grité su nombre. Se giró intentando averiguar quién era, quizá pensó que era un camionero. Al acercarme, casi cara a cara, no dije palabra. Lancé un derechazo y lo derribé de un golpe. Quedó inconsciente. Salí tranquilo mientras se formaba un pequeño corrillo a su alrededor cuando empezó a incorporarse. Abrí la puerta y me fui. Ayer, después del trabajo, 2 policías tocaron mi puerta para interrogarme sobre la agresión en el antiguo empleo de mi esposa. Creían que yo había atacado a Goyum, pero sin pruebas. Su consulta sugería que era sospechoso. Él me señaló y quería denunciar. Me captó una cámara de seguridad, pero la imagen no era clara, quizá porque llevaba algo discreto. Les dije que no fui yo. Preguntaron por mi coartada. Respondí que estaba en casa con mi esposa. La llamé y mintió en mi favor, captando rápido que yo lo golpeé. No sé si quedaron satisfechos. Tomaron fotos de mi coche, anotaron mi número y dijeron que estarían en contacto. Metí la pata. Increíble que este tipo se acueste con mi esposa y cuando lo noqueo, llame a la policía. La desfachatez. Por suerte, la noticia corrió rápido. Una de las mujeres con las que tuvo relaciones presentó cargos de agresión sexual, tal vez animada al saber que era investigado por RR. HH. Y que el esposo de otra mujer lo había noqueado. Recursos Humanos interrogó a la mayoría de las empleadas y todas cantaron. Al parecer presionaba a casi todas para tener intimidad. La mayoría se negó y las que accedieron dijeron que fue por intimidación. Puede ser cierto o no, pero es como el caso Harvey Weinstein, donde las mujeres cedían para avanzar y luego fueron víctimas al atraparlo. Me alegró el resultado, supe que lo despidieron, información que mi esposa obtuvo de sus compañeras, aunque no sé si es veraz. Llamé a su esposa unos días después y me dijo que están separados y él ya no vive allí. Varias mujeres presentaron denuncias por agresión. Él le confesó que mi esposa fue la única con la que tuvo intimidad, pero cuesta creerlo dada la cantidad de cargos. Me reconforta pensar que no fue solo con ella. Sería peor si fuera la única que accedió voluntariamente. Me hace sentir inseguro sobre mí mismo. Si ella fue tan fácil, ¿qué dice de mí? Me cuestiono si fue fiel durante mi servicio militar. Me siento devastado y deprimido al escribir esto. Hablé con mi hermano, quien sugirió ir a un terapeuta. Él va a cubrir las visitas médicas, así que no me costaría, pero dudo hablar con un extraño, aunque profesional. Sin embargo, aquí estoy, compartiendo con extraños en línea. Es terapéutico recibir consejos y opiniones. Sigo viviendo con mi esposa, en habitaciones separadas. Su hermana viene más seguido y todo parece normal. Mi esposa hace todo para complacerme. No hemos tenido intimidad desde el día de ni pienso tenerla. He retrasado el divorcio. Mientras más pasa el tiempo, más difícil se vuelve, porque me estoy acostumbrando a que retome su rol. Pensaba que hacía venir a su hermana porque nos llevamos bien, pero parece que ella viene por su cuenta. Considera mudarse cerca, pues sus hijos ya son casi adultos. Mis padres saben de nuestros problemas y la aventura, no los detalles. Aman a mi esposa como a una hija y desean que lo solucionemos por los niños. Unas semanas después, mi cuñada aceptó un trabajo cerca y se mudó a la zona. Mi esposa y yo vivimos juntos como compañeros de piso, dormitorios separados. Ella sigue cumpliendo deberes de esposa salvo la intimidad. Me lo ha propuesto varias veces y la rechazo. Es difícil estar sin relaciones íntimas, pero pude en el ejército y tengo autocontrol. Mi cuñada viene más, pasando más tiempo conmigo que con su hermana. Mi esposa lo notó y la enfrentó, me enteré luego. Solo noté que ya no venía tanto y no decía por qué. Mi esposa es celosa, así que no me sorprendió. Quizás sea lo mejor, pues empecé a sentir algo por ella, aunque nunca actué porque estoy casado con su hermana. Me inclino al divorcio, lucho con la reconciliación porque no puedo confiar en ella. Para que una relación funcione debe haber confianza. No puedo dormir junto a alguien en quien no confío. Tuvo una aventura de 2 meses y me negó intimidad, imperdonable. Está convencida de que podemos reconciliarnos e intenta seducirme, paseándose con un camisón de encaje sin bragas ni sujetador. Funcionó una noche la cocina. Estaba tomando una cerveza y la vi cortando fruta para los almuerzos escolares, con un batín transparente sin nada debajo. Se había paseado así, excitándome. Me acerqué, la agarré de la cintura, la acerqué, la empujé hacia adelante, levanté su bata y sucedió. Fue lo más brusco que he sido, no hacer el amor, sino algo animal,
satisfaciendo mi deseo reprimido. Su cuerpo respondió mejor que nunca y llegó al clímax rápido. Jamás la vi reaccionar así en 10 años de intimidad lenta y romántica. Paramos porque fue ruidosa y los niños salieron. Debería haberle pedido ir al dormitorio, pero no lo hice. Fui al baño a limpiarme. Ese rapidín me enseñó algo. Le gustan las cosas rudas y agresivas. Me sentí perdido, creyendo conocerla. Tengo poca experiencia con mujeres, fui leal todo el matrimonio. Pensé que seguía los libros para complacer a una mujer, pero quizá no era lo que quería. Aquella noche tomé el control, sin preocuparme por sus deseos, y reaccionó mejor que nunca. Tal vez le gusta ser dominada. Siempre me enseñaron a ser suave y cortés. Empiezo a pensar que me engañó porque ignoraba ciertos aspectos de ella. Soy el tipo musculoso y agresivo fuera, pero tierno y dócil con ella, dejándole el control del hogar y las finanzas, cedí poder en el matrimonio y en la cama, y aprovechó la primera oportunidad de experimentar ser dominada. Algunos sugirieron hacerme pruebas de ETS y de paternidad. Los niños se parecen a mí, así que lo dudé, pero ya no confío. Me hice la prueba. Salió limpia. Envié hisopos de saliva para test de paternidad de los 3, sin decírselo. Los resultados llegarán en 4 semanas. Actualización. Varios pidieron novedades, pero no hay mucho. Sigo considerando el divorcio. Mi abogado redactó un acuerdo de separación y pagaré pensión similar a la actual, pues siempre le di dinero como ama de casa. Hablamos, pero dormimos separados, sin intimidad desde la cocina. Ella me bombardea con amor, intenta seducirme. Yo le esquivo llegando tarde, saliendo con amigos o no viniendo. Llama para saber dónde estoy y no contesto. Dice que me desconecté. Debería haberme divorciado semanas atrás, pero detesto los cambios. No sé cómo manejaré mi trabajo estresante con custodia compartida. Buscaré 70% de custodia, amo a mis hijos y valoro nuestro tiempo. Les permito hacer todo y les compro regalos. A veces escondo los obsequios para que mi esposa no los vea, pero los descubre. Soy el sostén, ella ama de casa, y me funciona. La policía no me ha contactado por la agresión y espero que siga así. Supe que hay una demanda civil contra Goyum. Ignoro si está en la cárcel. Antes de que llegara, ninguna mujer pensó denunciarlo a RR. Quizás se sentían ignoradas. Golpearlo y humillarlo les dio valor. Recibí los resultados de paternidad. Los 3 niños son míos. Avanzo con el divorcio. Contraté y pagué un abogado para mi esposa. No me importa apoyarla económicamente. Le avisé que le llegarán los papeles. Lloró, pero sabe que no hay vuelta atrás. Pese al dolor, le deseo lo mejor. Hallará pareja pronto. Es atractiva, pero lo nuestro terminó. Hablamos de su futuro. Planea un empleo a tiempo parcial como maestra. Acordamos que pagaré $3,000 al mes entre pensión y manutención para ella y los niños. Quizás sea mala idea no pasar por el sistema, pero no quiero más gobierno en mi vida. Firmamos el acuerdo de divorcio de forma amistosa con nuestros abogados presentes. No guardo rencor, ella se arrepiente y asume la culpa. La perdoné por los niños, pero nunca volveré a confiar para aceptarla. Encontré un buen apartamento de 2 habitaciones en una zona agradable, lleno de mujeres guapas. Nunca pude jugar en el campo porque mi esposa fue mi única pareja. No es fácil tener valor para invitar a alguien, nunca aprendí a salir con chicas, pero soy atractivo y a veces me miran, así que me tengo fe. Mi cuñada viene más desde que me mudé. Claramente la traigo y pasamos el rato. No busco salir con ella y creo que lo sabe, pero disfrutamos nuestra compañía. Aquí termina mi historia.